del derecho internacional humanitario. ¿Sale? Estos son los puntos que se analizan en el derecho internacional humanitario. Hablamos de los principios, cuándo se aplican, a quiénes obligan. Vemos un cuadro comparativo entre derechos humanos y derecho internacional humanitario y concluimos con el sistema internacional de derechos humanos. ¿Sale? Muy bien. El derecho internacional humanitario habla de estas normas convencionales, de estas normas internacionales, de esta costumbre internacional en la cual se va a aplicar principalmente a conflictos armados internacionales. ¿Sale? En este punto, en estos conflictos, vamos a hablar también de las cuestiones humanitarias, tanto de las partes que se encuentran en conflicto, así como también sobre las personas y los bienes. ¿Se hace la guerra? Sí, pero hasta para la guerra hay reglas que deben de seguir los estados combatientes. ¿Podemos bombardear una población civil? No, ¿verdad? El Imperio Otomano lo hizo con los armenios, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces violaron este derecho internacional humanitario. Hay un teatro de guerra y se debe de respetar ese combate. ¿Sale? Mucho hemos escuchado que cuando los Estados Unidos invadió Irak, ¿qué creen? ¿Atacó población civil? Sí, muchas veces atacó población civil. Entonces violó el derecho internacional humanitario. Las bases fundamentales del derecho internacional humanitario los vamos a tener con el derecho de la Haya y también la Convención de Ginebra sobre el derecho de guerra. En estas dos convenciones se regulan los medios y métodos de combate. ¿Sale? La primera norma de la Haya menciona los medios y métodos de combate y el de Ginebra hace mención a la protección de las víctimas dentro de los conflictos armados. Muy bien. Si estamos combatiendo y el miembro del ejército digamos, del estado contrario ha tenido, pues de alguna manera ha sufrido un accidente como consecuencia de este conflicto armado, ¿debo de exterminarlo, compañeros? No. Al momento que está herido, ya es un no combatiente. Ahora a él le va a aplicar el derecho internacional humanitario. Entonces recuerden, el derecho de la Haya regula cómo se va a llevar a cabo el combate. ¿Puedo arrojar una bomba de destrucción masiva? ¿Puedo arrojar una bomba biológica? No, ¿verdad? ¿Se entiende? También implica cuál es el método de ataque que vamos a llevar que sea menos lesivo y cómo vamos a tratar a los combatientes. Ahí tenemos la función de la Cruz Roja Internacional como organismo neutro del derecho internacional humanitario que va a ayudar a las personas que fueron víctimas de este conflicto. ¿Sale? Principios del derecho internacional humanitario. ¿Sale? En este punto, compañeros, vamos a ver que estos principios van a abarcar a todos, inclusive a las que no participen en hostilidades. ¿Sale? Vamos a mencionar a los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran combatiendo, a los que hayan depuesto las armas, a los que tengan una enfermedad, una herida o hayan detenido la agresión bélica por cualquier situación. ¿Ok?
Entonces, ¿a qué personas aplica el derecho internacional humanitario? ¿A quiénes? ¿A los combatientes, sí o no? Sí, Sí, aplica a ellos. ¿Aplica a la población civil que pueda ser afectada con motivo de este conflicto armado, verdad? sí, Al no Sí, combatiente porque se encuentra herido, porque ha detenido su agresión, ¿también aplica? sí. sí, También también. aplica el derecho internacional humanitario. ¿Sale? Vamos a hablar entonces de los principios que rigen a este derecho. Ahí va. Tenemos, compañeros, el principio de igualdad entre beligerantes. ¿Sale? Los sujetos del derecho internacional que se encuentran en conflicto. ¿Quiénes pueden ser sujetos de derecho internacional en conflicto, compañeros? Sujetos de derecho internacional en conflictos pueden ser los estados, ¿sale? Pueden ser también, en este caso podríamos incluir los grupos insurgentes, ¿sale? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, podemos tener a los individuos que pudiesen inclusive cometer crímenes de guerra, ¿eh? Y se establecería por la parte de la Corte Penal Internacional una responsabilidad individual. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Señalamos. Entonces, vamos a aplicar en igualdad de derechos este principio. Decimos, la aplicación de derecho internacional humanitario no afecta el estatuto de las partes del conflicto. Jus in bello es independiente del jus ad bellum. ¿Sale? Si no hay guerra, si no hay intervención armada, o se trata de una mera rebelión interna, no opera el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, hay un conflicto con con el crimen organizado. ¿Pudiésemos hablar de que aquí podría operar el derecho internacional humanitario? No, ¿verdad? Es un conflicto interno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ok, maestro. sí, lo escucho. Julio, ¿ibas a comentar algo? No, no, maestro, nada de, sí, sí, entendí el Ok. punto. A pesar, fíjense, le voy a decir una cosa, ¿eh? Podrían inclusive algunos grupos aducir, por ejemplo, en el tema de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, cuando él habló de un tema de una guerra. Si hubiera una calificación por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que sí se trata de una guerra interna, compañeros, sí podríamos decir que se aplica el derecho internacional humanitario, ¿eh? ¿Sale? Cuando hablo de los grupos insurgentes, esos son aquellos grupos que buscan una independencia, que buscan el derrocamiento de un régimen dictatorial. Ahí se les reconoce este carácter de grupo insurgente y entonces sí aplicaría el derecho internacional humanitario. ¿Vamos bien? Ok, muy bien, seguimos. Principio de necesidad militar. ¿Sale? En este punto, compañeros, se entiende en el derecho internacional humanitario una cuestión muy importante, la necesidad de la guerra. ¿Por qué llegamos a la guerra? Porque no encontramos los estados otra solución pacífica a la controversia. La Carta de Naciones Unidas establece que los estados buscarán solucionar sus controversias por fines pacíficos. ¿Cuáles son estos fines pacíficos? La celebración
de un tratado internacional. ¿Cuáles estos fines pacíficos? Las negociaciones internacionales. ¿Qué otro fin pacífico tenemos? Los buenos oficios. Un tercer estado interviene para encontrar una solución al conflicto. ¿Qué más tenemos? La mediación internacional. El arbitraje internacional. Y si nada de esto puede encontrar solución al conflicto, tendríamos que decir que hay posibilidad de que se establezca una necesidad de la guerra. ¿Sale? Entre comillas, esta calificación de una guerra necesaria debe ser previamente calificada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo sí se pronuncia cuando no es uno de sus miembros, pero si es uno de sus miembros, como que se hace, pues, pato, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de la guerra Rusia contra Ucrania, pues tenemos que Rusia es parte del Consejo de Seguridad, ¿verdad? En la intervención militar de Estados Unidos contra Irak, pues Estados Unidos es parte del Consejo de Seguridad. En el caso de Gran Bretaña contra Argentina en la guerra de las Malvinas, pues Gran Bretaña es parte del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Parece que a algunos sí les aplica y a otros no, ¿verdad? Muy bien. Ok. Continuamos, compañeros. Y entonces también, cuando estalla la guerra, es muy importante tomar las medidas que sean necesarias para no causar un mal desproporcionado. Lo que busco es resolver el conflicto, pero tampoco se trata de que mi enemigo sea exterminado, ¿verdad? Vencer a nuestro rival, pero con el menor mal que le podamos provocar. ¿Sale? No causar la mayor violencia para causarle una afectación a nuestro estado beligerante. ¿Lo entendemos, compañeros? Pues no se Sí, trata profe. de que lance luego una bomba atómica, ¿verdad? No se trata de que luego, pues mande armas de destrucción masiva, sino hay que gradualmente verificar cómo se va a llevar a cabo la hostilidad. Otro principio habla de el principio de no discriminación. ¿Sale? Aquí no va a haber discriminación en los conflictos armados en razón de la raza, del sexo, del lenguaje, de la religión, de la opinión política, del origen social, de cualquier otra condición análoga. No puede haber diferencias, no puede haber malos tratos. El punto es ayudar a las personas que se encuentran afectadas durante este conflicto armado. ¿Sale? Por ejemplo, estamos en un país donde mayoritariamente hablamos de una población cristiana y una pequeña parte de una comunidad de musulmana es afectada. ¿Debo de no apoyarlos en este conflicto, en esta situación, o tengo que proteger a todos por igual? A todos, ¿verdad? Protegerlos a todos por igual. Sí, ¿verdad? Ok, tenemos el principio de Ginebra. Las personas fuera de combate y las personas civiles deben ser respetadas y protegidas. Heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil y víctimas de los conflictos armados. Se debe de respetar la neutralidad. Si una persona, si un ejército, si una facción saca la bandera blanca, implica un tema de rendición, implica un tema de neutralidad. Esa persona que tiene esa bandera implica que no va a cometer una agresión.
Si la persona aduce una neutralidad y ataca, está cometiendo un crimen de guerra. ¿Lo entendemos, compañeros? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Principio de inmunidad. Los estados beligerantes no deben atacar a la población civil. Se les debe otorgar una protección general. Las acciones militares no pueden afectar a la población civil. No se pueden tomar represalias contra las personas que protege el derecho internacional humanitario. Ah, como mataste a mis soldados, voy a matar a tu población civil. No, no puedes atacar a la población civil. No puedes afectarla. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Principio de prioridad humanitaria. ¿Sale? ¿A quién se le va a conceder prioridad en una necesidad, compañeros? ¿A quiénes? A las víctimas. A las víctimas, ¿verdad? La protección de quien sufre las consecuencias de la guerra. Hay que otorgarle ayuda inmediata, independientemente del bando al que pertenezca. Ya se encuentra herido, ya no debo de continuar la agresión. Se acaba la agresión y empieza el derecho internacional humanitario. ¿Sale? Principio de distinción. Ahí va. Compañeros, se deben distinguir en todo momento a la población de los combatientes. ¿Sale? Los ataques a quién van dirigidos. Únicamente a los combatientes. ¿Sale? Mucha atención. Hay una prohibición en el derecho internacional humanitario que un combatiente se disfrace como si fuera parte de la población civil, ¿eh? Es un crimen de guerra. ¿Qué tiene que hacer el combatiente? En todo momento pertenecer con su indumentaria militar. ¿Lo entendemos? ¿Sí o no, compañeros? Sí, Sí, profesor. maestro. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Vale? Porque imagínense que de pronto los combatientes se disfrazan de población civil y no los podemos atacar y posteriormente nos hacen una emboscada porque de alguna manera no los atacamos al considerar que era población civil. Se está cometiendo un crimen de guerra. Muy bien. Ok. También tenemos el principio de proporcionalidad. Se prohíben armas y métodos que causen para las personas civiles daños excesivos. ¿Sale? ¿Se entiende, compañeros? No vamos a lanzar armas de destrucción masiva. Cuando realizamos un ataque, tenemos que prever los posibles muertos y los heridos. ¿Sale? Inclusive la posible afectación que podemos causar a la población civil. Hacer un ejercicio excesivo de fuerza militar conlleva una violación al derecho internacional humanitario. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Siguiente. Principio de limitación de acción hostil. Se encuentra limitado a elegir los medios para combatir. Armas lícitas y medios lícitos. ¿Sale? ¿Qué armas se encuentran prohibidas? Las armas biológicas se encuentran prohibidas porque causamos una afectación de gran impacto. También se encuentran prohibidas las armas que destruyan
la integridad corporal del ser humano. Por ejemplo, un arma que me disparen y que me destruya completamente, esas se encuentran prohibidas. ¿Sale? Hay una limitación de acción hostil y tenemos que utilizar las armas que permite el derecho internacional humanitario. Hay una frase que dice, en la guerra y en el amor, todo se vale. Y no es cierto, compañeros. Por lo menos en la guerra hay este estatuto de Ginebra que establece cómo se van a llevar a cabo las hostilidades. ¿Sale? Y este estatuto que hemos hecho referencia con antelación de La Haya, que establece cómo se va a desarrollar el campo de batalla y la protección a las víctimas. Entonces, no, está mal dicho que en la guerra y en el amor todo se vale, porque en la guerra sí hay reglas. Muy bien. Ok. Bien. ¿Cuándo se aplican las normas del derecho internacional humanitario? El derecho internacional humanitario se aplica en cuestiones de ¿qué? De conflicto armado internacional. No cubre disturbios internos ni actos de violencia que sean aislados. ¿Este punto lo entendemos, compañeros? Se aplica igual tanto para las personas que están en conflicto como las que no están, pero que pueden ser afectadas. ¿Vamos bien? Ok. En general, podemos decir que existe un conflicto cuando se inician actos de violencia armada, hay una manifestación hostil de carácter permanente entre las partes en conflicto. ¿Sale? En este sentido, van a operar las normas del derecho internacional humanitario. Muy bien. Conflictos internacionales, no de carácter interno. Muy bien. ¿El conflicto interno pudiese entrar el derecho internacional humanitario? Sí, siempre y cuando sea un combate de un grupo armado para alcanzar una independencia o derrocar un gobierno dictatorial. Por ejemplo, si a juicio de Naciones Unidas hoy hubiera un levantamiento armado en Venezuela y el objeto de esta Fuerza Armada en Venezuela, de este grupo de personas que se unen, es derrocar al régimen vigente, pudiese haber una calificación de grupo beligerante y entonces sí operar internamente el derecho internacional humanitario. ¿Lo entendemos, compañeros? Pero el grupo que está combatiendo tiene que tener esta calificación del derecho internacional humanitario, de grupo beligerante o de grupo de liberación nacional. Muy bien. Ok. En Rusia, bueno, en Ucrania, ahorita está operando el derecho internacional humanitario con motivo del conflicto armado de Rusia con Ucrania. Muy bien. Perfecto. Ok. Aquí tenemos dos documentos muy importantes que regulan todo este derecho internacional humanitario. La Convención de Ginebra de 1949 y el protocolo adicional número 1 a esta Convención de Ginebra de 1977. Dice lo siguiente: los conflictos interestatales se enfrentan dos o más estados. Se reconoce como parte del derecho internacional humanitario a las guerras de liberación nacional, que luchan por obtener su independencia. También cuando hay una ocupación extranjera o cuando se combate un régimen racista. ¿Sale? En la ocupación bélica. Esto significa cuando nuestro territorio se encuentra un ejército de otro país. Entonces, en ese punto, también va a operar
el derecho internacional humanitario. En conflictos armados internos sin carácter internacional, vamos a revisar lo siguiente, compañeros. Ahí va. Conflictos armados internos sin carácter internacional. Hay una confrontación armada dentro del territorio de un estado. ¿Sale? En el gobierno existente y una parte adversaria al gobierno. Hay un carácter colectivo de esta parte adversaria. Se van a regir por la Convención de Ginebra y el Protocolo Adicional 2 de 1977. ¿Se entiende entonces cuándo puede operar un conflicto del derecho internacional humanitario en un conflicto interno, compañeros? ¿Sí nos queda claro? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Ok. De todo esto, reiteramos, ¿a quiénes protege el derecho internacional humanitario? ¿A quiénes protege? A las personas que participan en las hostilidades y a las que no participan. A las que no participan son los civiles, personal médico y religioso. A los que participaban, pero se han alejado de la participación, que son los combatientes heridos, náufragos, prisioneros de guerra. ¿Sale? Estas personas tienen un derecho. ¿Cuál es su derecho, compañeros? Que se respete su vida, su integridad física y moral. Van a ser sujetos a garantías judiciales y además serán protegidos por el derecho internacional humanitario. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, Pues profesor. los Sí, combatientes profesor. van a ser sujetos hasta que tengan una afectación. Los combatientes van a ser sujetos también en el caso de que cometan un crimen de guerra. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Soy militar, estoy en combate y me visto como un civil, pues de alguna manera cometo un crimen de guerra. Digo que soy neutral y ataco, cometo un crimen de guerra. Bombardeo a la población civil, cometo un crimen de guerra o inclusive de lesa humanidad. Muy bien. Ahí va. Por eso perdón, lo que pasó entre semana con un misil que cayó en Polonia, ¿no? Presumían que era Rusia quien lo había enviado, Sí, lo que había afecta. disparado, y Rusia luego se deslindó así como diciendo, no, yo no lo envié, mis ataques son en zonas específicas. Yo creo que era para eso, para evitar que se volviera algo más internacional y pudieran entrar a otros países. Sí, porque digo, de alguna manera, si hubiese un ataque, de alguna manera voluntario, un ataque doloso por parte de Rusia a Polonia, pues pudiésemos ahí tener un conflicto de mayor magnitud, ¿verdad? Sí, porque ya que Polonia pertenece a la OTAN y luego Estados Unidos repitió lo que había dicho cuando se le preguntó en el inicio del conflicto. Y dijo Y, que mientras no atacaran a países de la OTAN, Estados Unidos iba a estar al margen del conflicto. y aguas, ¿eh? Porque también puede ser que a lo mejor para propiciar el conflicto, Ucrania pueda realizar un bombardeo a un país miembro de la OTAN y eso propiciar, pues, el ingreso de otros países a este conflicto, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. El derecho internacional humanitario, como mencionábamos, protege a las víctimas de la guerra, ¿sale? Pero se distinguen entre civiles o militares. Hay que distinguir entre heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y las personas civiles, ¿sale? El adversario en su territorio y el adversario en un territorio ocupado. Aún así, vamos a otorgar estas garantías judiciales y demás protección a sus derechos humanos. Pero en particular, si tenemos que hacer un ejercicio de ponderación o cuando se encuentran afectadas o heridas personas, vamos a otorgar una mayor protección a quienes,
a mujeres, a los grupos vulnerables, ancianos, refugiados, desplazados, los desaparecidos y también los periodistas tienen una protección especial dentro del derecho internacional humanitario. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Muy bien. sí, profesor. Ahí va. Perfecto, compañeros. Ahí va. Muy bien. ¿A quiénes obligan las normas del derecho internacional humanitario? Todos los estados beligerantes están obligados a cumplir estas disposiciones. Si soy parte en un conflicto, debo de cumplirlo como miembro de la comunidad internacional. Como bien nos estableció Jesús, Rusia en inmediato se deslindó del ataque a Polonia porque si no pudiese verse visto involucrado a un tema de derecho internacional humanitario. Que claro que se tiene que hacer la investigación correspondiente y verificar que efectivamente Rusia no haya lanzado ese misil contra la población en Polonia, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Ok? Muy Sí. bien. También vamos a mencionar que las organizaciones internacionales son destinatarias del derecho internacional humanitario y las organizaciones como por ejemplo, aquí podemos destacar a la Cruz Roja Internacional, ¿sale? Cruz Roja Internacional. Y en los países donde hay conflictos en países árabes, tenemos a la Media Luna, ¿sale? ¿Por qué? Porque en estos países musulmanes no podemos poner un símbolo cristiano, ¿verdad? Como un elemento neutro. Entonces, ahí tenemos a esta Media Luna Internacional que hace las mismas veces de Cruz Roja, pero dentro de estados árabes. Muy bien. Ok, muy bien. También vamos a verificar lo que mencionábamos con antelación, los movimientos de liberación nacional, que en este punto también van a ser sujetos del derecho internacional humanitario. Recuerden cómo se llamaba el ejército zapatista, pero aunque nunca tuvo un calificativo de liberación nacional, ¿eh? ¿Cómo se autodenominaba el ejército zapatista? Ejército zapatista ¿de qué? De liberación nacional. De liberación. Esta calificación no se la puso el derecho internacional humanitario, ¿eh? Se autonombraron así, como para tener un reconocimiento por parte de la comunidad internacional, pero no se lo dio la comunidad internacional, ¿eh? ¿Sale? Muy bien. Continuamos. En este caso, las personas privadas también tenemos que cumplir con el derecho internacional humanitario. Si cometemos una violación a este derecho, vamos a ser responsable penalmente por la comisión de crímenes de guerra. ¿Sale? Es decir, también la población pudiese cometer crímenes de guerra. La población civil tiene que mantenerse neutral, ¿eh? Si la población civil toma las armas y combate, entonces, pues ahora sí que hay un dicho que dice, ¿no? El que se ríe, ¿cómo se llama? ¿Cómo va? Ayúdenme, ¿cómo dice el dicho? El que se lleva se aguanta. Algo así, ¿no? Si la población civil ataca, pues aguas, porque entonces sí puede recibir un contraataque por parte del ejército beligerante. ¿Lo entendemos, compañeros? La población civil tiene que mantenerse al margen para que no sea atacada. Si ataca, pues entonces el ejército sí puede combatirla. Y esa persona civil sí puede ser sujeta a la comisión de un crimen de guerra. Muy bien. Si yo pongo en mi casa, hay un conflicto bélico y en mi casa pongo una bandera de neutralidad, de que no voy a cometer ninguna agresión, una bandera blanca, y cuando las personas beligerantes se confían, las ataco, estoy cometiendo un crimen de guerra. Muy bien, como persona civil. Perfecto.
Muy bien, entonces no crean que las personas civiles no son responsables, ¿eh? Este es un cuadro comparativo entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Primer punto, dice, los derechos humanos se aplican en todo tiempo y circunstancia, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en todo momento. Y el derecho internacional humanitario solamente en conflictos armados. ¿Se entiende esa diferencia, compañeros? Segunda diferencia. Los derechos humanos promocionan la protección, la tutela y las garantías de las personas, de los derechos humanos del ser humano. Son inherentes a él. El derecho internacional humanitario, ¿qué dice? La protección de las personas durante los conflictos. Es un derecho, los derechos humanos son un derecho de garantía. La tutela que le pedimos al Estado que no vulnere mis derechos. El derecho internacional humanitario es un derecho de supervivencia. Si ya fui afectado por el conflicto armado, el derecho internacional humanitario va a lograr que no se me prive de mi vida, que no se me prive de mi libertad, que no se me trate con contratos denigrantes, contratos que vulneren mis derechos humanos. Muy bien. ¿Para quién aplica el derecho? Los derechos humanos. Para todos. Ok. ¿Y el derecho internacional humanitario, de conformidad con lo que vimos? Solo para las víctimas. Ok. Las víctimas, población civil. Las víctimas, las personas que estaban en conflicto que ya no están por encontrarse, pues, heridas, en naufragio, bajo una afectación, ¿verdad? Muy bien. Derechos humanos. El Estado tiene la obligación de aplicarlos y sancionar sus violaciones. ¿Sale? ¿Vamos bien? Y en el derecho internacional humanitario, ¿quién lo debe de aplicar? El Estado El es- y las partes en conflicto. Y es más, aquí agregaría también la población civil. Muy bien, compañeros. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Algunos tratados que podemos distinguir en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A nivel de tratados que garantizan los derechos, tenemos diversos tratados universales sobre derechos humanos. Los más importantes, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podríamos hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podríamos hablar de otros tratados que versan sobre estos temas de derechos humanos. A nivel internacional, tenemos estos: la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales. En este caso hablamos del protocolo 1 y 2 de la Convención de Ginebra. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tratados regionales de derechos humanos. Por ejemplo, Convención Americana de Derechos Humanos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Declaración Europea de Derechos Humanos. O la Carta Europea de Derechos Humanos. ¿Sale? Aquí tenemos la Convención de la ONU de 1980 sobre las armas convencionales para uso en conflictos armados. ¿Sale? Ok. Tenemos órganos de supervisión. Por ejemplo, tenemos a los propios estados, tenemos a los organismos internacionales, tenemos, por ejemplo, a la Corte Penal Internacional, etcétera, etcétera. ¿Sale? Aquí se crean tribunales ad hoc, como por ejemplo, el tribunal para el tema de Ruanda, el tribunal para el tema de Camboya, el tribunal de Nuremberg para los conflictos cometidos después de la segunda del régimen nacional socialista, etcétera, etcétera.
¿Sale? Tenemos órganos regionales de supervisión, como por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos el Tratado de Ottawa para el tema de conflictos armados. Tenemos órganos judiciales internos en el caso de violación de derechos humanos. Ejercicio de control de constitucionalidad concentrado, ejercicio de control de constitucionalidad difuso, ejercicio de control de convencionalidad concentrado, ejercicio de control de convencionalidad difuso. ¿Sale? ¿Vamos bien? Delitos contemplados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional o el Estatuto de Roma. Delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes de agresión. ¿Sale? Y tenemos que también podemos aplicar la legislación penal interna del Estado. Muy bien. Ok, compañeros. Muy bien. Sí, todo bien. Ok. Llegamos al último punto de nuestra exposición. Ahí va. Sistema Internacional de Derechos Humanos. Instrumentos. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Los pactos de 1966, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. ¿Sale? Protocolo opcional del procedimiento de comunicaciones. Segundo protocolo opcional, que son adicionales a esta Declaración Universal. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Propuestas del protocolo opcional. Tratados especializados contra la mujer, no discriminación, tortura, niños. Tratados regionales sobre derechos humanos. Y en materia laboral, convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Un tratado como tal no es objeto de enmiendas. Cuando queremos agregar más derechos que no se contemplaron dentro del tratado, el tratado se va a complementar ¿con qué? Con protocolos. Los protocolos van a complementar el contenido de un tratado internacional. Es decir, por eso cuando mencionábamos cómo se va a ejercer o cuál es la norma internacional para el ejercicio del control de convencionalidad, señalábamos, no solamente es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, no solamente es la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también son los protocolos adicionales de estos dos tratados que hemos mencionado con antelación. ¿Se entiende? Muy bien, entonces así lo vamos a complementar. Decimos, principales instrumentos en el ámbito del sistema internacional de protección de derechos humanos. Aquí, por ejemplo, destacamos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos aprobados por la Asamblea General en diciembre de 1966. Es un complemento de la Declaración de Derechos Humanos del año de 1948. ¿A qué amplía este pacto? Amplía los derechos de segunda generación. Los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos principalmente se enfoca a unos derechos de primera generación. Y con este pacto
vamos a hablar principalmente de complemento de derechos humanos de segunda generación. ¿Entendemos esto? Muy bien. Continuamos. Tenemos los derechos y deberes contemplados en la declaración y no en los pactos. Primera generación. Derecho humano a la propiedad privada, al asilo, a contraer matrimonio. ¿Sale? Por mencionar algunos. Son derechos de primera generación. Derechos contemplados en los pactos y no en la declaración. Complementamos. Derecho a la libre autodeterminación de la persona, derecho de petición y derecho de los pueblos indígenas. ¿Qué hizo el pacto? Complementó los derechos que no consideraba la Declaración Universal, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Tenemos al Comité de Derechos Humanos, que va a ser el órgano de protección de este sistema internacional de protección de derechos humanos. Mecanismos de protección creados por el pacto. Tenemos la presentación de informes periódicos y las quejas que pueden presentar los estados en caso de violación de estos derechos humanos. Si se fijan, no tenemos como tal una situación de que la persona víctima pueda promover una controversia en el caso de violación de derechos humanos. ¿A quién le corresponde esta presentación? A los estados, a los organismos internacionales. Muy bien, compañeros. Ok, Sí, profesor. seguimos. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas formas de violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1979. Tenemos un órgano que se va a encargar de proteger esta convención, que se llama el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El mecanismo de protección puede ser muy vago, compañeros. ¿Cuál es este mecanismo de protección? La presentación de informes de los estados. Hasta cierto punto el estado va a manipular la información a su conveniencia, ¿verdad? Si no tenemos una supervisión internacional, los informes de los estados saben que van a estar maquillados, ¿verdad? ¿Lo entendemos? No creo que sean tan abiertos para decir que efectivamente hay violación de derechos humanos en contra de la mujer en sus respectivos estados. ¿Sí lo comprendemos cómo no es un mecanismo tan eficaz? ¿Sí nos queda claro por qué, compañeros? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor. ¿Sale? Tenemos después el siguiente. Ahí va. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. ¿Qué hizo este protocolo? A ver si ya me entendieron. ¿Qué hizo este protocolo facultativo sobre la Convención? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Integrar otras formas de protección. Es decir, amplía los preceptos que establece la Convención y se complementa, ¿vale? No significa que con este protocolo la Convención quedó superada, ¿eh? Lo que estamos es complementando. Si se fijan, la Convención decía, pues los estados van a rendir un informe para ver si están tomando las medidas necesarias para evitar la discriminación contra la mujer. Y ahora en este protocolo adicional, vean, ¿sale? Se adoptó en 1999. ¿Y qué pasa aquí, compañeros? ¿En qué cambió? Ya se puede presentar queja. Ajá, por parte de las víctimas, La ¿verdad? víctima, Las sí. víctimas pueden reclamar que el Estado no ha llevado la política necesaria para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y entonces el Estado es responsable por esa violación a los derechos humanos.
¿Sí nos quedó claro o no? Sí. Sí. Muy bien. Seguimos. Tenemos la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación. ¿Sale? Órganos de protección. ¿Cómo se llama el órgano de protección? Es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Cómo se protege esta convención? Se presentan informes periódicos. Los estados pueden promover quejas, pero también ¿quién? Los individuos. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos otra convención que, si se fijan, tiene una protección mucho más amplia. Muy bien. Ok, seguimos. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984. Tenemos al Comité contra la Tortura, mecanismos de protección, presentación de informes periódicos, quejas entre estados y también el individuo contra el Estado. ¿Sale? En el caso que hubiese ocurrido una vulneración de este tipo. Muy bien. Ok. ¿Dudas, comentarios? ¿Se va entendiendo? Sí, ¿Sí? profesor. Sí, profesor, profesor. claro. Ok. Seguimos. Y tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en 1989. El órgano de protección se llama Comité de los Niños. Mecanismo de protección, presentación de información, dice periódico, pues es periódica, ¿vale? Entonces, ¿es tan efectiva esta convención de acuerdo a lo que hemos visto? Pues no, ¿verdad? Tendríamos que permitir que las víctimas pudiesen presentar sus causas de violación de derechos humanos contra niños cometidas por el Estado. Creo que no es tan efectivo, al nada más que los estados emitan sus informes periódicos. No es tan efectivo, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok. Sí. A nivel regional, tenemos a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fundada en 1948. Esta asamblea contiene los siguientes órganos. Tenemos un Consejo Permanente de la OEA que va a verificar el cumplimiento de esta declaración, de esta creación de órganos del Estado, de organismos, la Organización de Estados Americanos, perdón. Tenemos también que existe una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Aquí vamos a tener a todos los ministros de los estados parte de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos a la Secretaría General, que es el órgano de mayor jerarquía dentro de esta Organización de Estados Americanos. Se va a renovar la Secretaría y su miembro será un miembro parte de los estados, miembros de la Organización de Estados Americanos. Tenemos algunos órganos especializados como la Comisión Interamericana de Mujeres. Tenemos un Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Tenemos un Comité Jurídico Interamericano que va a revisar las cuestiones de naturaleza normativa por parte de la OEA, y tenemos conferencias especializadas para tratar de temas referentes como, pues, medio ambiente, ¿sale? Medio ambiente, el tema de violencia de género, ¿ok? El tema de derechos humanos, ¿sale? El tema de
las reformas constitucionales dentro de los estados, ¿sale? El tema de mecanismos para la protección de los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Conformada por especialistas en cada una de estas materias. Después tenemos a tenemos nosotros a la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Esta Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año de 1948 crea un organismo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Después, para 1969, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que se aprobó en el 69, entró en vigor hasta 1981 y México aceptó la competencia de estos organismos hasta 1998. Esta Convención Americana ratifica a la Comisión Interamericana y crea un órgano contencioso que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí, Ok. Tenemos a la Comisión Interamericana que tiene las siguientes competencias. Comunicación entre los estados partes de esta Convención Americana para verificar cómo se encuentra la situación de los derechos humanos. ¿Sale? Entonces, en esta situación, la OEA, en un control ex oficio, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que va a hacer este organismo es verificar con los estados parte la situación de los derechos humanos. ¿Sale? Y en el caso de que exista algún tema importante que destacar, van a tratar de dar una solución ex oficio. ¿Sale? No hay necesidad de que se presente una solicitud y la comisión dictará las medidas cautelares que sean necesarias para la protección de los derechos humanos. ¿Lo entendemos, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Lo siguiente es algo que no ocurre del todo. Hay peticiones, bueno, no, pero más bien, esto sí, perdón. Hay peticiones individuales que realiza la víctima. En esta petición individual lo revisamos la clase pasada. Esta víctima, antes de acudir al sistema interamericano, debe de agotar todos los recursos que contemple el Estado. Si agotando todos los recursos todavía hay un tema de violación de derechos humanos, entonces ya presentamos nuestra petición. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Y después de nuestra petición con nuestro informe sobre admisibilidad y posteriormente sobre este informe de fondo, si el Estado responsable no quiere hacer cumplir esta recomendación, pues ya presentamos la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero empezamos con la petición individual. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a rendir un informe ante la Asamblea General sobre la situación de los derechos humanos en el continente. ¿Sale? ¿Qué implica esto?
Si México no quiso cumplir con un informe de fondo, la Comisión Interamericana ante el Pleno del Consejo, digamos, ante el Pleno de los miembros de la OEA, va a decir, México cometió violación a derechos humanos, se presentó este informe de fondo y no quiso cumplir con esta determinación. ¿Quedó claro, compañeros? Esto implicaría, pues, de alguna manera, acusar al Estado frente a la comunidad internacional. Y también de oficio o a petición de parte, podrá hacer visitas en el lugar donde se cometieron las violaciones de derechos humanos y en todo caso emitir su dictamen. ¿Sale? ¿Quién le pidió a la comisión que viniera en el caso de Ayotzinapa, compañeros? ¿Lo pidió el Estado mexicano? No, ¿Quién le pidió que viniera? los padres de las víctimas. Más que eso, póngale que sí lo escucharon, pero más que nada vinieron ex oficio. ¿Sale? Sí. Es decir, ex oficio, porque inclusive aunque se la pidan las víctimas, te voy a decir, bien qué bien que me lo pidas, pero no, agota tus recursos internos antes de acudir conmigo. Lo que a juicio de la comisión hubo una violación grave de derechos humanos y por eso realizó su propia investigación. Si se fijan, ¿quién se sintió incómodo con esta investigación? El Estado mexicano. México. Sí, se sintió incómodo, dice, oye, ya te metiste en esta cuestión, pero no le podía cerrar las puertas, porque es una facultad que le confirió al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos y los organismos que de ella derivan, ¿vale? Esta comisión tiene una relatoría especial para la libertad de expresión. Tenemos una relatoría especial para los derechos de la mujer. Tenemos una relatoría sobre pueblos indígenas y una relatoría sobre derechos del niño. Muy bien. Ok. Y concluimos, compañeros, con el último organismo que también ya en su momento mencionamos la sesión pasada. Hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conformada por 7 jueces, ¿sale? Estos jueces van a ser renovados cada 7 años y son jueces que pertenecen, que forman parte a alguno de los estados partes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿sale? Muy bien. Esta corte solamente va a tener competencia en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los protocolos que deriven de esta convención. No tiene injerencia sobre la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Muy bien. ¿Ok? Esta corte tiene una competencia consultiva. Este es el punto que decía que casi no ocurre, compañeros. ¿A qué me refiero? Implicaría que los estados acudan ante la propia corte y le pidan su consejo sobre alguna reforma, ¿sale? Sobre algún acto de autoridad que vayan a realizar. ¿Ok? ¿Se entiende o no, compañeros? ¿Sí? Casi no lo hacen porque sería, a ver, Corte Interamericana, mira, voy a hacer esta reforma a mis leyes. Te pido que me des tu consejo, que me des tu opinión, si la ley que voy a aprobar es acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos, con los protocolos que de ella derivan y con tu jurisprudencia. Y entonces la Corte va a dar un consejo que no es vinculante ni obligatorio,
¿sale? Pero le pedimos un consejo sobre un tema que consideramos que pueda haber alguna afectación sobre derechos humanos, ¿sale? Rápidamente llegamos al siguiente punto. Tenemos una competencia contenciosa en una situación de conflicto, en una situación en la que existe una vulneración de derechos humanos. La competencia contenciosa de la Corte va a llegar por conducto, compañeros, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Ella es la que va a presentar la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si no pasa por la comisión, no puede llegar de forma directa a la Corte. Muy bien. Ok. También ex oficio, la Corte puede emitir opiniones consultivas sobre cuestiones que consideren donde existe violación a los derechos humanos. ¿Sale? Las sentencias son de cumplimiento obligatorio. No así el tema de la competencia consultiva ni la opinión consultiva. ¿Nos queda claro? Muy bien. Hay niveles de compromisos en el tema de derechos humanos en el continente americano. Como mencionábamos la sesión pasada, el primer nivel de compromiso, bueno, el más básico es el tema de que va a ser obligatorio las resoluciones de la Corte cuando el Estado sea parte. El segundo nivel de compromiso es que va a ser obligatorio y vinculante aunque el Estado no sea parte. En estos dos casos hablamos de asuntos contenciosos, ¿sale? Ok. Tercero, es vinculante también la jurisprudencia, las cuestiones que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos contenciosos. Y el mayor nivel de compromiso, compañeros, también son vinculantes las opiniones consultivas y la competencia consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si me aconseja, lo escucho. Si me aconseja, también lo voy a tomar en consideración. ¿Está claro, compañeros? ¿Sí o no? Muy bien. Sí, profesor. Maestro. Y ya con esto, prácticamente hemos llegado al punto final de nuestra exposición sobre el tema de los derechos humanos. ¿Vale? Ya hicimos 2 actividades de retroalimentación. La tercera es muy sencilla y va a ser muy básica para que me ayuden a realizarla. Sobre estas cuestiones de los genocidios que hicimos referencia, ayúdenme con un pequeño ensayo muy mínimo, compañeros, de mínimo 3 cuartillas, máximo 5 cuartillas, sobre algunos aspectos que ustedes consideren más importantes sobre estos genocidios. Si se quieren enfocar a uno, adelante, ¿eh? Si me quieren hablar de todos estos en particular, adelante, pero muy concretito, ya sea en 3 o en 5 cuartillas, ¿eh? Ustedes lo determinan, pero mínimo 3, máximo 5. No superemos este número, ¿vale? Este ensayo, las 5 cuartillas son de desarrollo, ¿vale? Las 3 o 5 cuartillas son de desarrollo, ¿vale? Van a ustedes a colocarle una portada, un índice temático, ¿sale? Este índice temático y esta portada, por supuesto que no suman al desarrollo, ¿verdad? Y una conclusión
pues de menos de una cuartilla, compañeros, ¿vale? Una conclusión muy breve, muy concreta sobre lo que ustedes expusieron en su pequeño ensayo, ¿vale? Así de sencillo va a ser. Tenemos, no sé cuánto tiempo les dan en el instituto para entregar estos trabajos y para que también tengamos una calificación para ustedes, compañeros. ¿Cuánto les dan? Semana, profesor. Una Con semana. una semana. Ajá. Sí, por lo regular, antes de que empiece La La siguiente. sería el siguiente próximo sábado, nos dan asignación. chance toda la semana. Ok, muy bien. Ajá. Entonces, hoy estamos a 19 de noviembre. Esto implicaría que el tema de la entrega del trabajo sería más tardar el 26 de noviembre, ¿verdad? Ya Sí, hicimos las profesor. primeras dos. Sí, profesor. Ya hicimos ¿Cuántas cuartillas, profesor, el desarrollo, perdón? de 3 a 5. ¿Sale? Ok, ya hicimos 2 actividades, ¿eh? Si alguno todavía la tiene pendiente, todavía tenemos la oportunidad esta semana de entregar. Si a alguno le falta una de las actividades que hemos hecho ya, inclusive trabajamos en clase, entonces, por favor, envíela, ¿sale? Si les falta. Y este último trabajo para su evaluación.